En Radio Vital, La Senda del Guerrero. Poderosas lecciones que transformarán tu vida. Con la doctora Marisol Zarco. Hoy nació el guerrero de luz que llevaba... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Encantada de estar aquí nuevamente con ustedes, iniciando la semana y además iniciando también un tema muy interesante. Hoy tenemos a nuestro amigo, el psicólogo Froilán Rodríguez. Froy, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Marisol, buenas noches. Bien. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Listo para las vacaciones? Sí, ya, bueno, las de los chicos. Por supuesto, por supuesto. Siguen en pie. Así es. Sí. Y fíjate que, bueno, hoy vamos a tener un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre los riesgos medidos y que creo que hay una línea muy delgada entre la cautela y el miedo, y que vamos a platicar de eso y muchas cosas más, y que Froilán se ha dedicado por muchos años al trabajo con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes y con los padres de estos niños y de estos jóvenes. Sin embargo, el tema que vamos a hablar hoy, como siempre lo hemos dicho, pues podemos tomarlo para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los abuelos, para todo mundo, esa línea fina entre la cautela y el miedo, ese tomar riesgos con medida, posiblemente para crecer en confianza y para muchas otras cosas más que Froilán ya nos estará platicando esta noche. Esta noche nos acompaña, como siempre, nuestra querida amiga Lorena Cisneros, que está lista para contestar tus llamadas telefónicas en el 38 80 21 81 y 38 13 13 55. Joven César Casillas, hoy está aquí muy sonriente el joven Casillas, listo para llevar este programa hasta tu hogar. Él está en los controles de audio. Y hoy tenemos regalos para ti. Hoy tenemos dos regalos. Es una sesión en una terapia con el licenciado en psicología Froilán, así que las personas que tengan algún niño, algún joven, alguien que quiera ir a una sesión terapéutica con él, pueden comunicarse y participar de la rifa. Y además de eso, también tenemos el día de hoy un frasco con cápsulas de cancerina que te van a ser de utilidad para las personas que tengan gastritis, para las personas que tengan colitis. Es una planta muy interesante para desinflamar el intestino y también para controlar un poco el estado de acidez del estómago. Y bueno, pues empecemos por esta parte, ¿no, Freud? ¿Qué tan delgada es esa línea entre la cautela y el miedo? Es que no me atrevo a hacer esto porque soy cauteloso o porque tengo miedo. Mira, es bien interesante cuando nosotros no nos enfrentamos a situaciones que nos hacen temer, ¿ves? El miedo no es algo que tengamos que retirar de nosotros, ¿no? El miedo es un compañero, que es una emoción, ¿no?, que nos acompaña y que nos ayuda a tener cautela, ¿sí? A que estemos alertas, a que consideremos un riesgo y que ese riesgo tiene sus consecuencias o puede tener sus consecuencias, ¿no? No a favor, y entonces uno las va midiendo. Si uno es temerario, ¿ves?, que es como el opuesto, entonces probablemente uno tenga más oportunidades porque se lanza, ¿sí? Entonces está como con más se empuje, ¿ves?, hacia hacer cosas nuevas, y también hay más riesgos, ¿ves? Entonces es importante considerar un balance entre estas dos, ¿no?, entre una postura temerosa y una postura temeraria. Habrá que entender que el miedo es nuestro compañero y podemos pensar en él como algo que nos va a ir poniendo como barreritas, ¿ves?, que nos van a ir haciendo recapacitar, pensar, planear, organizar, para entonces hacer los logros que consideremos pertinentes, solamente que pues con unos riesgos medidos, ¿sí? O sea, no abalanzarnos sobre las cosas, no desde como lo instintivo, digamos, ¿sí?, sino algo un poquito más moderado, ¿no?, más pensado, que nos pueda dar como mucho mejor pronóstico, ¿sí? Esto no quiere decir, ¿sí?, que uno tendría que ser como
extremadamente cauteloso, porque eso también, al igual que una persona temeraria, ¿sí?, queda incapacitado, ¿sí? O sea, el temerario llega un momento en donde dice, sabes que ya no me voy a arriesgar, porque de tanto que yo me arriesgo, ya no, las cosas no han funcionado. Y una persona muy temerosa tampoco se va a arriesgar, porque dice, ¿para qué? O sea, mejor me quedo en lo seguro, mejor me quedo como en esta parte que ya conozco, ¿no? Que aunque es rutinaria, aunque es aburrida, la conozco y no me muevo, ¿sí? Oye, imaginemos que tenemos 2 niños exactamente de la misma edad, son muy pequeños y los 2 se encuentran al lado de una alberca y uno le saca la vuelta y va caminando un poquito alejado de la orilla y va con mucha cautela caminando por ahí y además despacio para evitar el caerse dentro de la piscina, sí, ¿no? Sin embargo, el otro niño no sabe nadar. No le importa si mamá o papá o un adulto está cerca o no está cerca, simple y sencillamente se lanza a la alberca, sin medir las consecuencias. Y es que estos 2 tipos de niños los vemos todos los días y son justamente la contraparte, ¿no? Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención, porque los 2 que tienen la misma edad, exactamente la misma edad, tienen un comportamiento tan diferente. ¿Este comportamiento viene de ellos mismos o este comportamiento viene de lo que les han llevado a su cabeza los adultos que les rodean? Mira, hay un concepto en esto de la psicología que se llama holding y que es tal cual, ¿no? Como sostener, como soportar, ¿ves? Como contener. Y este concepto quiere decir que este bebito que es todo instinto, sí, o sea, que es hambre y sueño, ¿no? Uh-huh. Y entonces tiene hambre, pues llora, y tiene sueño, pues llora, ¿no? Y entonces el compañero, la compañera, la madre, digamos, ¿sí?, quien le contiene esta parte instintiva y le dice, claro, ya viene tu comida, o ya es hora de dormir, ¿sí? Y entonces lo que está haciendo es, digamos que el bebito está como expansivo, sí, está como desparramado, así como chorreándose, ¿no? Uh-huh. Y entonces la madre lo que hace es contener esa pulsión. Lo que la madre es como darle un recipiente, sí, que no permita un flujo así desordenado, ¿no? Sino que esté contenido, uh-huh, el instinto. Y entonces esa contención lo que hace es ir generando seguridad, ¿ves? Y entonces el bebito, pues poquito a poquito va aprendiendo que esa cosa instintiva, ¿no? Ese llanto, esa sensación de hambre, lo que sea, es contenida por la mamila, pero tiempo antes por la mamá, ¿sí? Y entonces así los chicos van aprendiendo que hay un otro al que se le puede como ofrecer una dosis de confianza, ¿no? O sea, esta mamá que te va anunciando lo que va a suceder. Y entonces si mamá te dice, ya una vez que empezó a caminar, ¿no? Si mamá te ayuda y te acompaña y te dice, ¿sabes qué? Escaleras no, por ahí no, o la alberca no, por ahí no te acerques, ¿no? Y mamá no se espera a que llegue a la orillita, ¿sí? Sino tiempito antes, pues le marca la pauta, pero como ya mamá ya ha ofrecido ese holding, ya mamá ha ofrecido como esa dosis de confianza, ¿sí? Y el bebito, el pequeño, ya sabe que cuando mamá habla es por algo. O sea, cuando mamá habla te está como anticipando, ¿ves? Una situación o de riesgo o de confort, de cariño, ¿sí? Y entonces el bebito va aprendiendo que es importante escuchar eso que están diciendo, ¿sí? Luego pasa que los papás nos emocionamos mucho con ese poder, ¿no? Y luego los papás de repente llegamos a tener esta vivencia como de omnipotencia y de omnipresencia, ¿sí? Somos como todo control. Y luego se nos pasa la mano, ¿sí? Entonces es en este punto, es en este momentito cuando los chicos van aprendiendo las reglas, cuando los chicos van aprendiendo a vincularse con los otros, a convivir con los demás, cuando nosotros como padres necesitamos tomar como otra medida. Ya no están en absoluta dependencia, entonces no podemos tratarlos como totalmente dependientes. Habrá que como aflojar, ¿no?, los espacios de independencia. Y en la medida que los chicos van experimentando esto, entonces los chicos van entendiendo las dos cosas, que es importante escuchar, atender, y que también es importante explorar y aprender.
Y que esto que tú estás comentando es como el ideal, y me parece como muy bonito y muy color de rosa además, y que en la cotidianeidad podemos ver, por ejemplo, niños que posiblemente han sido contenidos y que en verdad no les interesa en lo más mínimo lo que mamá, papá o los adultos le digan, y simple y sencillamente se arrojan, y son capaces de arrojarse desde donde sea, y que además son los niños que luego vemos en los servicios de urgencia de los hospitales, por ejemplo, que viven uno y otro accidente de manera muy frecuente, y que pareciera que no han aprendido esa parte de escuchar pero que también conforme van viviendo estos riesgos y van sufriendo las consecuencias de ellos, parece que tampoco hay un aprendizaje. Entonces, parece que esto es algo muy, muy profundo, parece que esto es algo de escarbarle mucho, y me gusta mucho que tú tienes un proyecto muy interesante donde puedan poner en contacto a los niños, sobre todo a los niños más pequeños, con riesgos, pero riesgos medidos, riesgos que obviamente no van a tener consecuencias deleterias para ellos, pero que sí les van a ayudar a poder discernir entre lo que pueden o no, entre lo que les conviene o no, sin tener una prohibición, pero sí con que ellos aprendan ese discernimiento. Y a mí me gustaría que nos platicaras de este proyecto de los riesgos medidos en cuanto regresemos del corte. Hoy nació el guerrero de luz que nació el guerrero de luz. Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso contigo. Recuerda que tenemos de regalo una sesión de psicoterapia con Froilán. Aquí tenemos al licenciado en psicología Froilán Rodríguez, y además tenemos un frasco con Cancerina, estas cápsulas que van a ayudar para las personas con colitis y con gastritis. Nuestros teléfonos 3880-2181, 3813-1355. A mí me gustaría que nuestro público, que la mayor parte de nuestro público que nos escuchan ya son adultos, y que me encantaría que ellos nos platiquen cómo ellos fueron de pequeños, qué tantos riesgos se permitían a ellos mismos, ¿no? Y que tiene mucho que ver el entorno, pero tiene mucho que ver como esa personalidad que ya llevas dentro y que ya te va como definiendo en el transcurso de la vida, y que bueno, hay hermanos que viven bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas reglas, con los mismos padres, bajo el mismo techo, y son absolutamente diferentes, ¿no? Entonces aquí es donde dices qué tanto el entorno y el ambiente influye, y qué tanto hay otros factores inherentes al propio ser humano que están tomando las riendas en este sentido. A mí me gustaría que nos platiques, tú cómo eras de pequeño, qué tantos riesgos te dabas permiso de tomar, y cómo eres ahora de adulto, qué tantos riesgos te das permiso de tomar, o simple y sencillamente te circunscribes en una zona de confort donde te trazas una línea que de ahí no te atreves a pasar por miedo, y tal vez tú le llamas cautela. Pero platícanos de este proyecto interesante, Freud, que es el tomar riesgos, pero con medida. ¿Cómo es esto? Sí, la idea es ofrecer un espacio pues de aprendizaje para los pequeños, pero también para los papás, sin un choro de por medio, ¿no? O sea, sin tener como una cuestión como didáctica, pedagógica, intelectual. Sin rollo. Okay. Entonces, la versión es una versión divertida, es una versión como inmediata, ¿sí? En donde padres e hijos puedan experimentar ciertos riesgos, ¿sí? Y por favor no lo lleven con su ropa de cumpleaños, ¿no? Y no con sus mejores prendas, ¿no? Como las más apreciadas, sino la idea es que haya riesgos medidos, por supuesto, no digo, el tema no es lanzarnos ¿no? Sino enlodarnos un poco, romper un poco, sí, experimentar un poquito con cosas pesadas, sí, con cosas con un poquito de filo, sí, algo así en donde los chicos puedan ir aprendiendo a manipular,
¿sí? Objetos que generalmente representan un riesgo, pero en un ambiente contenido, en un ambiente controlado, pues no, digamos que se disminuye mucho el riesgo, ¿sí? Y la paradoja de esto es que en la medida que los chicos aprenden a saber cuáles son los riesgos, se cuidan más. Claro. O sea, un chiquito que nunca ha tomado, digamos, una batidora, ¿no? Una batidora de mano, ¿no? De esas que en casa está como absolutamente prohibido usar fuera estos, del alcance. ¿sí? Y que no digo que tendrían, ¿verdad? O sea, no digo que la cocina es un espacio de los niños, sino en la presencia de papá, en la presencia de mamá, hacer uso de la licuadora, hacer uso de una batidora, ¿ves? De partir el pan, de algo así, en donde los chicos van entrenándose a utilizar instrumentos que representan un riesgo, si hay un mal uso de ellos. Si no hay un mal uso de ellos, pues entonces las cosas son llevables, son manejables, ¿sí? Y aseguran, ¿sí? que el chico tenga más medido el riesgo que el objeto tiene de por sí, ¿no? Claro. Y que él pueda tener un control sobre de eso. Y que en este sentido ellos tendrán cuidado por conciencia, por conocimiento y por conciencia y no por temor. Es muy diferente tener cuidado por temor que por conciencia, ¿no? Son cosas que vamos a aprender sí o sí, ¿ves? O sea, que hay edificios de 5 pisos que no debes saltar, ¿sí? O sea, los vas a aprender sí o sí. Lo que pasa es de que hay una manera sencilla y hay una manera complicada, ¿no? Y una complicadísima. Claro. ¿sí? Y una que no tiene otra experiencia. Hay una que nada más la puedes vivir una vez y es única y exclusiva y se acabó, ¿verdad? Entonces, la intención de casa, en muchos aspectos, en este también, es generar un entrenamiento, ¿sí? Es como fortalecer, es como iniciar. Y una vez que esto está activo, entonces los chicos, los jóvenes, pueden hacer uso de esa práctica para echarla a andar en otro contexto que no es el margen, ¿sí? de la casa que se le toca a los papás. Claro. ¿sí? O sea, el nivel de inseguridad de esa casa es responsabilidad de los padres. Así es. Y que este aprendizaje va a repercutir en el futuro de los hijos cuando ellos sean adultos, en lo que ellos se atrevan o no a hacer con su vida en un futuro. Ahora, sigo hablando de las formas ideales porque nos estás platicando hoy muy bonito. Okay. Y la verdad es que esto me encanta. El proyecto que tú tienes a mí me encanta y a mí me gustaría muchísimo que las personas que nos escuchan, que tienen nietos o que tienen sobrinos o que tienen hijos pequeños, puedan participar de un proyecto donde realmente pocas veces vemos una oportunidad como esta. En realidad te he de decir que nunca había escuchado de un proyecto como este. Es la primera vez que lo escucho y me parece que es un privilegio estar enterados para las personas que tienen niños pequeños. Sin embargo, esto es lo ideal, claro. el poder llevar a los niños pequeños en un entorno como este, donde van a aprender a correr riesgos con medida, cuidados, contenidos. Ellos por conocimiento, por conciencia, aprenderán a cuidarse y esto disminuirá además el riesgo que tengan allá afuera en la vida real. Pero quitándonos de esta línea ideal, Freud, hay personas que ya tienen 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años y que no aprendieron de alguna manera a correr riesgos con medida y que entonces en este momento de su vida prefieren lo que les comentaba hace un momento, estar en ese pequeño círculo, estar circunscritos en ese pequeño perímetro y en ese entorno moverse porque les ofrece seguridad y pareciera entonces que se están perdiendo de la vida porque la vida es mucho más que ese pequeño círculo en donde ellos están parados y que no se atreven a pasar la línea por temor. Hoy día, a los 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años, ¿es posible aprender esto? Fíjate, me hiciste recordar a Isabel Allende. Ayer estaba en una entrevista, estaba dando una entrevista y ya cumplió 70 años y acaba de publicar un libro y su libro es acerca del amor y de la pasión, ¿no?
Y entonces quien le entrevistaba le preguntaba sobre si sí había pasión y esto a los 70 años, ¿no? Y le dice, bueno, pues no como te lo respondería un chico de 18 años, 20 años, ¿verdad? Pero por supuesto que sucede, ¿no? O sea, por supuesto que ella se dice apasionada por su profesión, apasionada por sus nietos, apasionada por otros muchos aspectos, ¿no? Que su edad le ofrece, y ella está encantada de su vida, ¿no? Y sigue activa y sigue haciendo y sigue escribiendo, ¿ves? Entonces, pues bien dices, no, esto no caduca, esto digamos que es una renuncia. Sí, o sea, cuando estamos en una zona como segura, confortable, predecible y aburrida, sí, porque es así. Porque además es rutinaria y es donde das vueltas todo el tiempo en el mismo lugar. Tal cual. Es lo más común, digamos, es lo que aspiramos, o sea, eso queremos. Y la vida no se trata de eso, o sea, eso es más parecido a la muerte. Porque eso es quieto, eso es tranquilo, eso es silencio, ¿sí? Eso es estable, predecible, ¿sí? La vida no es eso. La vida es cambio, la vida es movimiento, la vida es como variaciones, la vida son sorpresas, la vida son pues descontrol, ¿sí? Eso es la vida. ¿Sí? A veces pareciera que damos pasos muy despacito para no hacer ruido y no asustarnos. Sí. Sí, mira, o sea, no es criticable, ¿ves? O sea, no es algo a lo que uno tendría que renunciar, no va por ahí, sino digamos que proporciones, o sea, uno también necesita tranquilidad y uno también necesita espacios de confort, ¿ves? En donde uno pueda descansar y recuperarse, ¿sí? Pero si luego nada más es eso, como bien dices, pues, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Sí? Porque entonces habría que encontrar un balance entre estas cosas, entre lo que te mantiene aterrizado, digamos, en lo que te pone piso, ¿sí? Y en lo que te ilusiona y te saca el aire y te dan ganas y todo esto. Entonces uno necesita encontrar un balance en estos dos aspectos de la vida. Porque la vida no es solamente riesgo, porque luego no hay tiempo para disfrutarla, porque solamente estás en esta revolución que no te permite, sí, como darte un tiempo. Pero tampoco es estática, porque lo estático luego llega a cansarte, luego se acaba, ¿ves? Entonces es este intercambio, sí, que lo decimos en dos, pues para decirlo, pero no está en dos. Sí, o sea, es la misma cosa, hablamos de lo mismo. El movimiento es, digamos, la música necesita del silencio para poder apreciarse. La música, sí, sin silencio es ruido. Los silencios son los que generan la armonía, sí, los silencios son los que dan el tono. Entonces, la vida, pues es un poquito así. La vida necesita estas dos cosas estar conviviendo, ¿no? Simultáneamente en toda nuestra vida, en todos los días, en todas las actividades. ¿Ves? Es como si tuviéramos un mismo color con muchos matices, con muchas tonalidades, ¿no? Sí. Y sin embargo es el mismo color. Sí. Entonces estamos inmersos en la misma vida, independientemente de si tienes poco o mucho movimiento, si estás arriesgándote o si estás apacible disfrutando de aquello de lo que alguna vez te arriesgaste. Claro. Entonces, a mí me encantaría que nuestro público preguntarle esta noche y que ellos reflexionaran acerca de dónde se encuentran, hacia dónde caminan o de pronto te encuentras ahí estático y esos momentos de hastío, de aburrimiento, de como pérdida de sentido de la vida, posiblemente simple y sencillamente se trate de que no te has atrevido a dar un paso y que cuando te das el paso, entonces encuentras motivación para dar otro más y empezar a arriesgarte en la vida, y cuando te arriesgas además encuentras cosas sorpresivas que no te hubieras imaginado. De eso se trata. Se trata de poder sorprenderte, ¿sí? Y bien dices, no, esto no tiene como una temporalidad, no es de los 10 a los 15. O sea, esto puede estar sucediendo hoy y mañana y ayer y la próxima semana. O sea, esto depende de uno, ¿ves? Si no sucede es porque hay una renuncia.
¿Y sabes qué pasa? Que cuando alguien está tan apacible por ese temor de salir de ese pequeño círculo, resulta de que no te quieres encontrar sorpresas por la vida, pero pareciera que de pronto un gran monstruo llega y te sorprende. Entonces, de todos modos te vas a sorprender. Más vale que vayas con las agallas por la vida para encontrar la sorpresa de frente y que no te llegue por la espalda. ¿Qué te parece si nos vamos al corte y en un momento más estamos de regreso? Hoy nació el guerrero de luz, el guerrero de luz que llevaba Y bueno, pues ya estamos aquí de regreso contigo y estamos platicando de los riesgos medidos, de este proyecto interesante que tiene Froilán, en donde los niños junto con los padres aprenderán, porque de pronto los niños están dispuestos a tomar esos riesgos con medida, esos riesgos que saben, tienen la confianza de que no les va a causar daño, pero los que tienen un pánico y un favor así de impresionante son los papás. Entonces aquí es donde aprenden en conjunto a tomar esos riesgos con medida. 3880-2181, 3813-1355 son nuestros teléfonos. Recuerda que tenemos aquí de regalo una sesión con Froilán y además de ello tenemos también un frasco con cápsulas de cancerina, que es esta planta que te va a ayudar para la gastritis y también para la colitis. Rosario Hernández Valverde dice: los riesgos son que el paso donde vivía pasaba el ferrocarril, entonces sí me tardaba en el mandado. Si me tardaba en el mandado, dice, me zumbaban. A mí no me gustaba porque me dolía mucho, pero una vez, como duró mucho el ferrocarril, me pasé por abajo del ferrocarril cuando iba caminando para que no me dieran una golpiza en casa, dice, pero me vio mi papá y entonces él me golpeó. Dice, entonces mi mamá y mi abuelita, así que también la vieron, dice, así que una vez me decidí por atravesarme por el frente del ferrocarril junto cuando iba arrancando, dice, pero también me vio mi papá y no se libraba, ¿no? O sea, de una u otra forma no se libraba. De niña no medía las consecuencias, dice, solo Dios me protegía. Y bueno, Rosario, yo te conozco a ti, tú eres una mujer aguerrida, decidida y que puedes pasar esos límites que de pronto nuestra propia mente los pone y tú puedes ir más allá y por eso es que has logrado también cosas bonitas en la vida. Armida, yo te pido que te comuniques conmigo mañana. Voy a estar en la clínica a partir de las 11 de la mañana, así que comunícate y mañana platicamos con muchísimo gusto. Y bueno, esto tiene una repercusión o influye en la toma de decisiones en la vida. Hay personas que son indecisas, hay personas que si se encuentran en una encrucijada podrían detenerse por años porque no saben si tomar el camino de la izquierda o de la derecha, no saben si comprar el vestido verde o azul. Tengo que llevar a alguien conmigo a la tienda para que me ayuden a ver, y si alguien no te dice si el vestido te queda bien o te queda mal, entonces no lo decides por ti mismo. Todo esto tiene que ver con esos riesgos no tomados en la infancia, esa falta de cierto aprendizaje en la toma de decisiones cuando somos adultos. Fíjate que en lo cotidiano yo me toca ver a mamás que están con sus pequeños y lo que yo escucho fuera de la consulta, ¿verdad? Es: te vas a caer, es peligroso, te vas a pegar en la cabeza, ¿no? O sea, yo no sé cómo el niño siempre se va a pegar en la cabeza, ¿no? O sea, puede pegarse en los tobillos o en otro lugar, pero a la mamá se le ocurre que se va a pegar en la cabeza, ¿sí? ¿No? O sea, sí. Y entonces, lo que yo escucho, sí, si pudiéramos poner un traductor, es: tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, claro. Mira, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y entonces lo que el chico dice, pues es que mi mamá tiene miedo, claro, ¿no? Entonces pues vamos a ceder, ¿sí? Vamos a ceder mis ganas del brincolín, ¿no? Mis ganas del movimiento, ¿sí? Porque mi mamá tiene miedo, claro, ¿sí? Y luego resulta que se pega en la cabeza por cuestión te lo dije. Bueno,
Te lo dije que eso te iba a pasar. Es como reforzamiento, así, con candado y 3 vueltas. Oye, pero a ti otra vez, es que hoy vienes en un mundo color de rosa ideal, porque yo he oído cosas peores, yo he oído, muchacho, te vas a matar. O sea, eso es muy frecuente también escucharlo. Eso es muy fuerte, Freud. Y esa es la cotidianidad. Eso se da en todos lados. Es que mira, a veces parece una solicitud. O sea, a veces más que una advertencia parece una solicitud, ¿no? Y uno debería tener mucho cuidado con lo que dice, porque los chicos, entre más pequeños, la metáfora pues no la tienen hecha, ¿sí? El sarcasmo tampoco, el chiste tampoco. O sea, pídele a un chiquito de 4 o 5 años que te cuente un chiste y pues no tiene chiste, pues, ¿no? Porque no tiene ese componente como abstracto del chiste. Es literal, es tal cual lo estás diciendo. Entonces, pues aguas con lo que dices, ¿no? Sí. Porque si tú le pides una de esas, una de esas y te las cumple. Claro. Digamos, además de eso, lo que quiero decir es de que es una transmisión. O sea, es una herencia, ¿no? Tú le dices, mira, resulta que yo tengo como todos estos kilos de miedos y pues ahí te va, ¿no? O sea, para que tú también te lleves algo de estos, ¿sí? Que no he podido con ellos hasta ahora, entonces pues a lo mejor repartiéndolos pues, ya es menos la carga, ¿ves? Cuando el chico pues no tiene vela en el entierro, o sea, el chico ahí no tuvo nada que ver, ¿no? Él no había ni nacido, ¿no? Y resulta que le toca. Pero ya le metiste un costal muy cargadito desde ahorita. Sí, entonces ahí es bien importante que los padres es indispensable que los padres seamos omnipotentes, omnipresentes hasta cierto momento de la vida. Poquito, ¿no? Año, por decir una fecha, ¿ves? Depende del desarrollo y muchas cosas, pero por decir un tiempo, un año. Hasta ahí somos omnipotentes y somos omnipresentes para el hijo, ¿no? O sea, si estamos 4 horas frente al hijo le parece que está uno toda la vida, ¿ves? Luego uno tiene que ir haciendo renuncias, uno no puede, ¿sí? Y luego, ya no queremos que el chico vaya con no sé quién porque no sabemos cómo es, ¿no? Ya no queremos que se suba porque vimos en el internet que en Malasia en el año 35 hubo un accidente y entonces pues eso se puede repetir, ¿no? Y entonces te fijas, o sea, son todas esas cosas que son ajenas al chico, ajenas a la niña y que los padres estamos como etiquetándolos, ¿no? Diciendo como esto te toca, ¿sí? O sea, esto es tuyo. Y el chico pues ni enterado, ¿no? Pero a él le toca vivir el miedo que no era de él, ¿no? Y entonces esto en una edad temprana, ¿sí? Se instala, se organiza y luego tenemos adultos como esos que nos platicabas, ¿no? O sea, adultos que tú le dices vainilla o chocolate, como tú quieras. Bueno, pero pues es que pues, estaría bueno que los probaras, ¿no? Y ahora en las neverías te dan cucharitas con probadera, ¿no? Y dices, no, pues... No lo sé, ¿sí? ¿no? Sí, tú elige por mí. Y luego también escuchamos adultos que se quejan. Siempre eligen por mí. Dices, bueno, pues es que siempre cedes. Claro. Entonces, ahí ya está una situación como en conflicto, ¿no? En donde nuestra historia nos marca un estilo de toma de decisiones que no nos ha gustado, pero que seguimos repitiendo, pero que luego ya que nos podemos quejar, nos quejamos, pero quien lo instaló ya se fue. Quien lo puso ahí ya no tiene nada que ver. Pero te dejó la herencia. Y ya tú sabes qué haces con ella. Y ella. es una herencia que además no está en los genes, pero que pesa mucho, ¿no? Y que fíjate que últimamente en los estudios científicos médicos se ha visto que pesa más la herencia ambiental que la herencia genética. Y porque es la que detona al final de los finales todo. Y Freud, hay algo muy interesante. Ahorita dijiste cuando los padres, y cuando hablas de los padres hablas de papá y de mamá, pero en el transcurso de este programa hemos hablado, cuando la mamá le dice, te vas a caer, te vas a pegar en la cabeza, y nos hemos referido más a la mamá que al papá. Y es que en la realidad es más frecuente escuchar a las mamás diciendo esto que a los papás. Es que los papás no tienen esos miedos. Si fuera un producto en su desarrollo de las madres que a su vez también se los dijeron y tuvieron miedo, o simple y sencillamente es que ellos no lo expresan para no mostrar como un punto de debilidad. ¿Qué es lo que pasa? Mira,
así como breve, ¿no? Como al grano, yo sospecho, ¿no? Y en la literatura es así, ¿no? Que las madres sus hijos fueron parte de ellas, ¿sí? O sea, fueron un mismo cuerpo, madre e hijo, ¿sí? Y si, digamos, si es una cuestión de adopción o lo que sea, pues ella se imaginó madre, ¿sí? Ella se imaginó teniendo un hijo y que parte de ella era un hijo también, ¿sí? O sea, va por el lado que tú decías de la conducta, no más de la herencia genética, de una herencia cultural. Y los padres, los hombres, no. Los hombres no tenemos esa fantasía, no crecemos con esa fantasía de que un hijo sea, ¿no?, parte de nosotros, ¿no? Pues siempre pensamos como, pues el hijo, ¿no?, el de cuando nazca de la mujer, pues entonces pues ya lo adopto, ¿no? Ya, y siempre está esta broma, ¿no? Que bien el chiste es un como un medio de comunicación bastante seguro, bastante certero, ¿no? Que da más verdades de las que uno supone, y dice, bueno, pues yo no sé si es mi hijo, ¿no? Siempre es el chiste, siempre claro. Es el tema, ¿no? Porque los padres lo que hacen es desde una distancia mayor que las madres, ¿sí?, pues tomar a este hijo como mío, ¿sí? Y luego ya si hay dudas, pues bueno, ahora ya está el ADN, pero el ADN, las pruebas de ADN que tendrán 10 años, ¿no? Sí. Hasta antes, pues todos los padres eran padres de fe, ¿no? Claro. Y sin embargo, estos padres, cuando niños, crecieron con la misma perorata de inducción de temor por parte de sus madres. Entonces, hay menos aprensión. O sea, en los hombres varones hay menos aprensión con respecto a los hijos, ¿sí? Y con respecto a los riesgos. Las mamás necesitan ser más aprensivas, deben ser más aprensivas, porque en la medida que ellas ofrecen esto, un bebito dependiente crece mejor, ¿sí? Lo que pasa es de que es necesario que eso tenga una modificación, o sea, no se puede crear a un bebito de 2 años de la misma manera que a uno de 6 meses. Claro. Algo tiene que cambiar ahí, ¿no? O muchas cosas tienen que cambiar ahí. Y a veces las madres esta cuestión del apego pues la tienen mucho más hecha y es mucho más difícil que se desestructure, que no le pasa al hombre. Claro. Sí. Mira, aquí tenemos a Rosa María Arévalo, dice, mi riesgo, cuando era pequeña, fue que quería pasar la noche en una parcela para cuidar una parcela, pero me dio mucho miedo al escuchar los animales, pero mi papá no me abandonó, él me cuidaba a lo lejos, pero yo sabía que él ahí estaba, y eso me dio mucha confianza, y dije, asumo el riesgo, aquí están los animales, pero allá, aunque esté lejos, está la presencia de mi papá. Por eso cuando tenemos miedo decimos, Dios mío, madre mía. Claro, o sea, alguien que te protege. Porque así es esta metáfora, ¿no? Es simbólico que nos acompaña, que necesitó estar ahí, ¿sí? O sea, esto simbólico no aparece simbólico, esto necesita estar concreto para luego hacerse simbólico. Entonces, una vez que está instalado, papá puede tomar distancia. Claro. Mira, qué bonito esto que nos dice Rosa María Arévalo, ¿no? Realmente muchísimas gracias, te agradezco mucho tu llamada, Rosy. David Aparicio, nuestro amigo querido, dice, qué gusto escucharla, doctora. Recuerde que tanto pensamos en algo que nos puede pasar, que se puede volver realidad. Dice, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Interesante esto también, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? Niño, cuidado porque te vas a golpear la cabeza hasta que te lo cumple, ¿no? Tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Muchísimas gracias, David Aparicio, por tu aportación. Guillermina Valdés Ponce nos manda saludos, dice, qué buen invitado tienen y nos felicita. Muchísimas gracias, Guillermina. Y bueno, pues qué tema tan interesante, Freud, porque muchas personas que hoy día nos escuchan seguramente nunca se habían cuestionado por qué me cuesta tanto trabajo tomar decisiones en la vida, pero esto tiene un trasfondo, no empezó ahorita, no empezó ayer, pero no importa que haya empezado hace muchos ayeres cuando tal vez ni siquiera lo recuerdas, aún
puede modificarse. Mira, si ya lo distingues, ya estás del otro lado. Okay. Porque puedes no distinguirlo. O sea, puedes solamente padecerlo. ¿Sí? O sea, una vez que uno alcanza a discernir estas situaciones, es porque ya lo tiene un poquito masticado, ya lo tiene un poquito hecho y ya más o menos va encontrando alternativas, ¿sí? Entonces, pues ya decirlo ya es una ventaja. Claro, porque ya lo reconociste, sí. ¿no? Y generalmente cuando uno reconoce algo que de pronto se ha convertido en una traba en tu vida, te dan ganas de modificarlo. No hay vuelta atrás. No hay marcha atrás. No. Una vez que lo viste ya no puedes. No, como... ya que sabes que lo que traes es una piedrita en el zapato, lo que sigue es pararte y sacarlo, pues. Así es. Así que bueno, pues esa es una gran ventaja. Por eso vale la pena darse cuenta, abrir los ojos y saber qué es lo que en realidad estamos viviendo y ser así como muy transparentes y muy honestos con nosotros mismos, porque ese es el principio del cambio. Tenemos a Trinidad García Flores. Bienvenida, doctora. Ya nos hacía falta. Gracias, Trini, querida. Alma Rosa Vázquez Fonseca nos saluda y ella también está aquí participando de la rifa. Y bueno, estamos ya a un minutito de terminar el programa. A mí me gustaría que nos recuerdes, por favor, tu número de teléfono de tu consultorio, Freud. Sí, es el 3812-8899. Estamos aquí en Jardines del Bosque, en la calle El Sol. Ahí pueden hacer su llamada y organizamos una cita y con mucho gusto les atendemos. Excelente. Nuevamente el teléfono es 3812-8899. 3812-8899. Ya Freud nos vendrá a platicar de cuándo se abre este espacio de riesgos con medida, de riesgos seguros. Sí, sí. Y para que tú te vayas organizando también, y si tienes niños pequeños que te rodeen, ¿qué edades son las que pueden participar? ¿Niños de qué edades pueden participar en este espacio que tú vas a abrir próximamente? Sí, mira, la idea es para cualquier persona que quiera asistir, es un espacio abierto, pero eso no quita que si hay una duda particular, hay una duda, digamos, de la familia, ¿no? Con respecto a un pequeño, a un hijo, pues que se puedan acercar, ¿sí? Que se puedan acercar y lo podemos abordar sin necesidad de que sea como genérico, ¿no? Como para todos. El espacio para todos va a estar abierto más para los pequeñitos, digamos, a partir de que gateen, ¿sí? De que ya puedan tener un poquito de movimiento hasta los 6, 7 años. Excelente, pues ahí está. Así que esos primeros 7 años de la vida pues pareciera que determinantes para la edad adulta, ¿no? Lo son. Entonces ahí está una gran oportunidad, pero como decíamos hace un momento, para quienes no tuvieron la oportunidad de estar en un espacio así en esas edades de los 6 meses a los 7 años de edad, entonces hoy día, independientemente de la edad que tengas, aún hoy día es momento de empezar a aprender a tomar riesgos con medida y aprender también a ganar terreno en la confianza. Y bueno, pues aquí tenemos a los ganadores del día de hoy. La sesión con Freud se la gana Guillermina Valdés Ponce. Tú puedes comunicarte al 3812-8899. Es el teléfono de Froilán para que puedas hacer tu cita. Guillermina, Freud ya se está llevando tus datos para que tú te comuniques con él. Y las cápsulas de cancerina se las gana Trinidad García Flores, que puedes pasar al Lerdo de Tejada 2020 entre Marsella y Chapultepec de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Freud, muchísimas gracias por haber compartido este tema tan interesante con nuestro público. Un gusto, muchas gracias. Y por aquí te esperamos próximamente. Muchas gracias a nuestros queridos amigos César, gracias a Lorena. Un abrazo para todos, que pasen bonita noche y mañana no te pierdas la medicina del futuro hoy a las 9 de la mañana. Hasta pronto. Hoy nació el guerrero de luz que llevaba en el corazón. Hoy decido dar todo en la vida para ser mejor. Hoy nació el guerrero de luz que llevaba en el corazón. Hoy sentido ya